Bienvenidos al curso sobre el sistema globalmente armonizado. Antes que nada, ahora igual voy a explicar un poquito de dónde vengo, quién soy, pero quiero agradecer a Jaffer antes que nada por esta oportunidad, bien, para poder permitirme dar a conocer y concientizar sobre el sistema globalmente armonizado, de lo que ahora vamos a hablar. Bien. Y ahora sí, como dije, lo primero que voy a hacer es presentarme. Mi nombre es Estefanía Pollo Gumiela y soy ingeniera química. Soy egresada de la UTN Regional Buenos Aires. Hace un poquito más de 7 años, sí, más o menos que trabajo en la industria química, pero en los últimos realmente 4 años es que me enfoqué en todo lo que es relacionado a asuntos regulatorios, especializándome sobre todo en la implementación del SGA en Argentina y en Europa. Bien, además de ofrecer orientación regulatoria para las empresas. Doy un poquito de background en por qué comencé en todo esto. Mi especialización realmente comenzó en España, bien donde este sistema, el SGA, como ahora lo vamos a ver, ya estaba implementado, de hecho estaba implementado hace varios años, incluso antes de que yo llegara para allí, pero sí que me sirvió para poder comprender justamente en qué se basa este sistema, los requisitos que tenemos que tener en cuenta, cuánto se aplica, cómo debe ser, y bueno, muchas cosas más que vamos a mencionar ahora a lo largo del curso. Este curso, como sabemos, no termina hoy. Este curso va a estar dividido en 4 módulos y el objetivo es que ustedes adquieran una introducción. Bien, a todo lo que es este sistema globalmente armonizado. ¿Por qué? Porque es un sistema que vamos a ver que es muy extenso, pero bueno, la idea de hoy, y ahora, bueno, vuelvo a repetir el nombre, es que consigamos una orientación, una introducción en todo lo que es el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos. Ya sea en este caso, para conocer un poco sobre el mismo sistema en sí, o para poder realizar una implementación de este sistema en las empresas donde trabajan, como también para conocer y evaluar los peligros de los productos químicos, bien los requisitos para la clasificación de sustancias y mezclas, como también para conocer todo lo que son las definiciones y formatos de documentación obligatoria, tanto es como las fichas de datos de seguridad como las etiquetas. Bien, y ahora, antes de comenzar y que yo me ponga a hablar como loca, es que quería saber si ustedes tienen algún conocimiento, si ya saben lo que es el SGA, si conocen algo de lo que es realmente lo que esperan conseguir de este curso, como para saber más que nada por dónde empezar la orientación del mismo. Sí, yo lo vi cuando estudié la tecnicatura muy Mm, por encima. claro, No, lo que es y profundizado. nada más. Claro. Bien. ¿Trabajás en alguna empresa que lo implemente? No, mi idea es seguir estudiando. Todavía no Ah, pasé de ok, laboral. perfecto, perfecto. Yo también vi algo en la tecnicatura, Mm. pero muy sobre arriba nomás. Claro, muy, Y, muy y tra- teórico. sí, trabajo con productos químicos para desinfección, para hacer la control de Ah, plaga y todo claro. eso en el subte. Así que estoy con un poco de conocimiento sobre el tema, pero muy poco. Bien, ¿y pudiste ver alguna vez alguna ficha de datos de seguridad, alguna etiqueta, algo? ¿Estuviste en contacto? Sí, con los envases del producto. Ah, bien, bien, bien. Y las etiquetas que digan peligro, advertencia, los Sí, sí, pictogramas. Ah, perfecto, los pictogramas, perfecto. sí. Bien, entonces, bueno, como saben, va a estar dividida en 4 módulos. En la clase de hoy, igualmente, nos vamos a centrar en todo lo que son los conceptos generales del SGA. Bien, va a ser una clase, a mi gusto, de las 4 va a ser la más teórica. Bien, pero prometo que las próximas sí ya van a ser más prácticas. Bien, vamos a pasar a mi criterio a la parte más divertida del SGA, donde vamos a poder clasificar, donde vamos a efectivamente hacer fichas, donde vamos a ver qué información va o no va en una etiqueta. Pero bueno, para saber todo eso, primero que tenemos que pasar por toda esta parte que es la teoría. Bien, entonces, ¿por dónde vamos a comenzar? Vamos a comenzar justamente por el principio, es decir, el por qué se crea este sistema.
Vamos a comentar fechas importantes que tenemos que tener en cuenta, hablaremos de las distintas revisiones del SGA, que eso también es importante y que lo preguntan mucho, pero también nos vamos a enfocar no solo en fechas, sino también objetivos, beneficios del SGA en esta primera parte. Bien, después ya en las otras sí vamos a hablar puntualmente, por eso preguntaba, porque la verdad que la parte del SGA más importante para nosotros va a ser aplicarlo, no tanto saber todos los conocimientos teóricos, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo a medida que avancemos con nuestros conocimientos. Bien, por un tema de conexión, de que no quiero que se pierda porque estuve teniendo problemas, yo ahora sí apago mi cámara, después la vuelvo a prender, pero más que nada para que nos concentremos ahora en la presentación. Ahí estamos. Bien, ahora sí, entonces, ahí se movió, vamos a comenzar. Hoy en día podemos encontrarnos con productos químicos en nuestros hogares, como también en nuestro lugar de trabajo. Si bien aportan numerosos beneficios, productos comunes como detergentes, pinturas y solventes o las sustancias que los componen, es decir, podemos considerar esto como una mezcla compuesto por sustancias, pueden ser peligrosas para las personas o para el medio ambiente. Es por esta razón que gran número de países y organizaciones han desarrollado leyes, reglamentos y resoluciones haciendo hincapié justamente en la transmisión de la información necesaria a los usuarios de productos químicos para un manejo seguro de los mismos. Ahora, ¿qué sucede con esto? Que si bien estas leyes, reglamentos o resoluciones pueden ser similares, cada país es independiente, por lo que solemos encontrarnos con diferencias significativas entre diferentes países. Esta situación, la verdad, es que complejiza la utilización, clasificación, comercialización y transporte de los productos químicos. ¿Por qué? Porque en el contexto actual, donde el comercio internacional de productos químicos ha avanzado exponencialmente, es que surge la necesidad de contar con programas que garanticen la utilización, transporte y eliminación de productos químicos de manera segura. Esto no solo es mirando a proteger a las personas, bien, sino también para proteger al medio ambiente. Vamos a ver a lo largo del SGA, como cuando veamos todo lo que es la distinción de peligros, hay un grupo de peligros que es específicamente en miras del medio ambiente. Bien, entonces, si leemos lo que dice en pantalla, ¿cómo garantizar la seguridad a nivel internacional si se utilizan sistemas de comunicación? Bien, ¿cómo creen que podríamos lograr esto? Bien, ¿qué sucedía? Había leyes, sí, había reglamentos, sí, pero cada país en realidad lo manejaba como quería sin ningún patrón en común. Bien, es por esto, o por todo esto, mejor dicho, que se consideró necesario contar con un enfoque, pero internacionalmente armonizado, ya que la existencia de distintos sistemas de comunicación del riesgo dificulta una adecuada protección de la salud y del medio ambiente. Era vital entonces con lo que podríamos denominar como un lenguaje común. Por eso mismo, para hacer frente a esta problemática, es que se crea justamente el SGA, que es el Sistema Globalmente Armonizado de Comunicación y Etiquetado de Productos Químicos, el cual se conoce como SGA, como podemos ver, por sus siglas en español, o GHS por sus siglas en inglés, es decir, Globally Harmonized System. Este sistema fue promovido, como vemos en pantalla, por las Naciones Unidas. Este sistema, el sistema SGA, para resumir qué es lo que vamos a ver a lo largo de este curso, contiene los requisitos para la clasificación y el etiquetado de sustancias y mezclas químicas, así como las definiciones, formato y contenido de las fichas de datos de seguridad. Como decía, todo esto lo vamos a ver en profundidad en las próximas clases.
Bien, hoy la idea va a ser que conozcamos de dónde surge definiciones importantes, que yo recién estuve por dar una, pero quiero esperar a que estemos hablando bien de todo esto. Pero una vez con todos estos conocimientos vamos a pasar, sí, a la parte, al core, digamos, al cuerpo, la parte más importante del libro Púrpura en general. Bien, entonces, algo muy importante, o en realidad el sistema SGA, como dije, no es legalmente vinculante. Bien, esto es algo muy importante a comentar. Sino que es en realidad el SGA es una recomendación que debe ser implementada por cada país en la legislación propia. Bien. Con esto tenemos un pantallazo realmente súper general del SGA, es decir, qué significan sus siglas, quién lo promovió, qué es lo que contiene, bien, pero muy por arriba. ¿Hasta acá alguna pregunta? Estoy yendo muy rápido, no están pudiendo ver las diapositivas, algo que me quieran comentar. Los dispositivos se mueven muy lento, nada más, pero se escucha bien todo. Perfecto, puede ser, por eso a mí yo siempre apago mi cámara por un tema de la conexión, pero cualquier cosita me avisan. Igualmente va a estar grabado y tienen todo lo que es la presentación lo tienen en el Classroom. Bien, entonces, ahora, una vez que ya tenemos este pantallazo, vamos a entender cómo se dio origen a este sistema, es decir, la historia del SGA. El sistema se inició con la premisa de que los sistemas existentes debían armonizarse globalmente en un único sistema que tratara la clasificación, el etiquetado y las fichas de datos de seguridad de productos químicos. Como hemos dicho, no se trataba de un concepto nuevo, bien, sino que ya varios países tenían implementaciones. Pero lo que se quería lograr acá era una armonización en sectores, como el de la seguridad en el lugar de trabajo o la protección de los consumidores. De hecho, hablando de que esto de que no se trataba de un concepto nuevo, el primer paso justamente fue examinar los sistemas existentes, o sea, todo lo que ya había, para determinar el alcance de esta tarea de armonización. Es decir, primero investigamos lo que ya existe y luego vemos cómo lo armonizamos. Luego, conforme avanzaba el trabajo, también se analizaron los requisitos de otros países. Bien, pero siempre haciendo hincapié en la tarea primordial que era la de desarrollar un enfoque, como vemos en pantalla, armonizado. Ahora, si volcamos todo esto en años para entender mejor cómo se llevó a cabo esta implementación, vamos a ver que fue en 1992 que se aprueba el mandato internacional que dio el impulso inicial a esta tarea durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo. En 1999, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas crea el nuevo subcomité SGA. Este subcomité va a funcionar como órgano auxiliar del comité conocido hasta el momento. En este momento se conocía como el Comité de Expertos en Transporte de Mercancías Peligrosas. Este a su vez se reconfigura ahora en 1999 y pasa a llamarse como Comité de Expertos en Transportes de Mercancías Peligrosas y en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. Así, súper largo. Luego avanzamos al 2001. En el 2001 se presenta el resultado de los trabajos realizados al nuevo subcomité SGA. Y, como dijimos, primero se analizó todo, se vio hasta dónde se debía llegar en esta tarea de armonización, de implementación, de ver en otros países y demás. Y la primera tarea real del subcomité fue conseguir que el SGA estuviera disponible para ser aplicado y utilizado en todo el mundo. Luego, fue en el 2002 que el comité aprobó la primera versión del documento. Este es el documento que va a servir como base para la aplicación del sistema a escala mundial. Y ahora sí, fue realmente en el 2003 que se publica la primera edición del documento. Esto ahora vamos a ver por qué es importante que lo mencione. ¿Alguien prendió un segundito el micrófono? No sé si era para preguntar algo o sigo.
Perfecto, sigo entonces. Con respecto a la implementación, como dijimos, una implementación mundial, hemos dicho que fue en el 2002 que el comité aprobó la primera versión del documento. Y fue este último año que el plan de implementación adoptado en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible alentó a los países a aplicar el sistema SGA lo antes posible. Actualmente, la implementación del sistema SGA ya es un hecho en una gran cantidad de países. Cuando digo gran cantidad, estoy hablando, por ejemplo, de Argentina, Brasil, Chile, México, la Unión Europea, Uruguay, Estados Unidos, Canadá, China, bien, muchísimos países más. Pero de nuevo, debemos recordar también que el sistema no es legalmente vinculante y que existen diferencias en los plazos de adaptación y ciertas condiciones en su aplicación según los diferentes países. Por ejemplo, como yo nombré hace un momento, dije que Argentina tenía implementado todo lo que son los peligros al medio ambiente. Estados Unidos, por ejemplo, no los implementó de forma obligatoria, es decir, se pueden considerar, se pueden agregar a las fichas, se pueden agregar a la etiqueta, pero no son obligatorios. Lo mismo que en Canadá. Sin embargo, México también es como nosotros, hay que agregarlo. Lo mismo para Brasil, lo mismo para la Unión Europea. Bien, cada país podría llegar a tener sus particularidades. ¿Por qué? Porque, haciendo hincapié otra vez, esto no es un sistema legalmente vinculante. Bien, es una recomendación. Cada país lo aplica cuando quiere y como quiere. Bien. Si queremos igualmente algún día investigar un poquito más sobre cómo fue la implementación en cada país, podemos de hecho conocer el estado de implementación del SGA en cada región. Esto está disponible en el link que vemos acá en pantalla. Yo ahora lo voy a abrir para que lo veamos rápidamente. Acá. Esto está en inglés, es la única contra, pero acá podemos ver. En este caso, bueno, Argentina por un tema de orden alfabético está primero. Podemos ver, ahora vamos a hablar obviamente de Argentina puntualmente, pero vamos a poder ver desde cuándo se implementa. También habla de toda la parte de transporte, porque todo lo que es el SGA, si bien no incluye todo lo que es transporte, están vinculados uno con el otro. Pero acá tenemos información sobre todos los países, ¿bien? De algunos tenemos más, de otros tenemos menos, pero en caso de querer conocer información puntual sobre algún país, sabemos que esta página es la página de las Naciones Unidas, es información oficial y podemos fijarnos acá, por lo menos al principio, como para tener una noción del estado del SGA en esa región en particular. Bien, igualmente el link lo tienen acá en la presentación como vimos, pero cualquier cosita me lo pueden pedir y yo se los vuelvo a pasar. Bien, y ahora sí, volviendo a todo lo que estábamos hablando, vamos a hablar de algo que ya lo dije muy por encima y es el tema de las ediciones del documento. Siguiendo con la cronología, hemos dicho que fue en el 2003 donde se publica la primera edición del documento. ¿Qué sucede con esta fecha? Sucede que el SGA es un documento vivo y desde su primera publicación en 2003 se ha ido actualizando cada 2 años. ¿Bien? Entonces, si bien lo vamos a comentar más adelante, fue por ejemplo la quinta edición revisada del 2013 la que se ha tomado como base para la normativa generada por la SRT en Argentina. ¿Sí? Esto es importante porque muchas veces nos preguntan, nos dicen, miren, ustedes siguen haciendo hincapié en la quinta versión, pero ya hay nuevas. Sí, es verdad, hay nuevas versiones del libro Púrpura, pero recordemos que estas son recomendaciones. Argentina en su legislación, que ahora lo vamos a ver, implementó la quinta. Entonces es importante que a la hora de trabajar y de generar documentación para nuestro país, nos basemos en la edición que se indica en nuestra resolución. Bien. Y hablando de estas versiones, el año pasado, sin ir más lejos, se publicó la octava versión del SGA. Nosotros nos basamos en la quinta, ya existe la octava.
Más adelante, igual si quieren, les puedo dejar un link donde pueden acceder a todas las versiones. Yo en el Classroom subí la quinta, porque la quinta es en la que nos vamos a basar para todo nuestro curso, porque siempre lo vamos a hacer focalizándonos en Argentina. Pero si ustedes en algún momento quisieran chusmear el resto de las versiones para ver qué diferencias hay, para ver cómo fue variando este documento, me lo hacen saber. Ahora sí, todo lo que vamos a mencionar sobre el SGA está plasmado justamente en este documento, bien que para Argentina vamos a mirar la quinta, pero que como sabemos existen otros. Este libro, también conocido como libro púrpura, está constituido por 4 partes o capítulos, comenzando, claro, por el prefacio o índice. Dentro de estas 4 partes encontraremos una introducción, y las 3 partes restantes están abocadas a los distintos tipos de peligros, ya sean físicos, para la salud y para el medio ambiente. Recuerden hace un momento que mencioné que para Argentina los 3 son obligatorios, podría no ser así para todas las regiones, por ejemplo, Estados Unidos. Hablaremos sobre ellos más adelante a nivel general, pero ya en la clase que viene vamos a profundizar sobre este asunto. Es decir, vamos a ver cada uno de estos tipos de peligros en detalle. Luego de todo esto, vamos a encontrar 10 anexos. El anexo 1 incluye unas tablas a modo resumen de la clasificación y etiquetado. Este anexo lo vamos a utilizar mucho en la clase que viene. El anexo 2 es un anexo reservado. El anexo 3 es básicamente el anexo de codificación para las indicaciones de peligro, consejos de prudencia. Esto también lo vamos a ver más en detalle en la clase que viene. El anexo 4 es una guía para la elaboración de fichas de datos de seguridad. Este lo vamos a utilizar mucho en la última clase, cuando nos focalicemos en todo esto. Luego tenemos el anexo 5, el anexo 6, el anexo 7, que incluye ejemplos de colocación de los elementos del SGA en las etiquetas, que también lo vamos a utilizar mucho cuando veamos este documento. Por un lado hablamos de las fichas, por el otro están las etiquetas. Acá hay ejemplos. Porque, ¿qué sucede? Igual no me quiero adelantar mucho. En una ficha nosotros podemos dar rienda suelta, no tenemos una longitud específica. Por lo general, sobre todo que me comentaron que ya vieron fichas, son documentos largos, que podemos explayarnos e incluir toda la información que consideremos necesaria. Lo mismo sucede con las etiquetas, pero ¿qué restricción tenemos en la etiqueta? El tema del tamaño, que por lo general la etiqueta, por lo general no, es obligación que esté añadida o pegada sobre el producto químico en sí, sobre el envase que lo contiene. Entonces ahí por lo general tenemos muchas limitaciones en espacio y por eso acá vamos a ver algunos ejemplos. También a lo largo del SGA tenemos algunas prioridades sobre qué incluir en la etiqueta y qué no, en caso que no contemos con suficiente espacio. Bien, es por eso que está, más que nada este anexo está enfocado a toda esa parte. ¿A qué sucede si yo no tengo todo el espacio que necesito para volcar toda la información que me exige el SGA? Luego vamos a tener el anexo 8, que es justamente un ejemplo, pero de clasificación según del sistema. Algo muy parecido vamos a ver en la clase que viene, bien, pero con otro ejemplo para que tengan más de uno. O sea, vamos a tener el ejemplo que vamos a ver en clase y recuerden que siempre van a tener el ejemplo incluido en el SGA. Luego vamos a tener el anexo 9 y luego también tenemos el anexo 10. Como podemos ver, no sé si ya estuvieron chusmeando el libro, si alguna vez lo abrieron, es un libro técnico, bien, es bien técnico. Por lo que antes de comenzar a utilizar y clasificar según este sistema, es que debemos entender muchos conceptos para poder implementarlo de manera correcta. Igualmente, antes de adentrarnos en todo lo que es el SGA, en esa parte más técnica, quiero cerrar el marco teórico comentando con cómo fue justamente la implementación de este sistema en Argentina. Bien, antes de pasar a todo esto, ¿hay alguna pregunta? No, por ahora.
Perfecto. Si hay algo que no queda claro o quieren que lo repita, bien, no tengo ningún problema, tenemos tiempo de sobra. Yo también igualmente tengo estipulado dejar un tiempito al final por si tienen alguna pregunta, pero si me quieren interrumpir durante la presentación, por favor háganlo, así podemos resolver las dudas en ese momento. Bien. Seguimos entonces, y ahora sí. La normativa argentina en materia de higiene y seguridad en el trabajo ya establecía alineamientos o requisitos técnicos sobre el manejo seguro de las sustancias químicas. Por ejemplo, el inciso F, artículo 7 de la ley 19.587 del año, fíjense, 1972, ya mencionaba lo siguiente como vemos en pantalla: identificación y rotulado de sustancias nocivas y señalamiento de lugares peligrosos y singularmente peligrosos. Bien, ya había en alguna manera cierta indicación a todo esto. A su vez, en el artículo 145, capítulo 17 del decreto del año 79, sin ir más lejos, se indica que los envases conteniendo sustancias o elementos explosivos, corrosivos, tóxicos, infecciosos, irritantes o cualquier otro capaces de producir riesgos a los trabajadores serán seguros y deberán rotularse visiblemente, indicando su contenido, así también como las precauciones para su empleo y manipulación. ¿Qué podemos sacar como conclusión de lo que acabamos de ver y por qué hago hincapié en las fechas? Porque si bien el SGA establece los requisitos para la clasificación y el etiquetado de sustancias y mezclas químicas, estamos viendo que desde mucho antes, de hecho en 1979, ya era obligatorio en Argentina el hacer algo, de alguna manera, con las sustancias peligrosas. Ahora, lo que trae este sistema es justamente la manera de hacerlo de una forma armonizada, o mejor dicho, globalmente armonizada. Y, por otro lado, recordando esa otra manera adicional de comunicación de peligros llamada ficha de datos de seguridad, o FDS, o SDS, también lo pueden haber escuchado, Argentina también contaba con antecedentes en el país, aunque no tan antiguos. El primer antecedente fue establecido por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación, es decir, IRAM, el cual publica en el año 2006 la norma IRAM 41400, que es la de productos químicos, hojas de datos de seguridad. En ella, como vemos en pantalla, se menciona que el objetivo de esta norma es brindar coherencia en el suministro de información sobre temas de seguridad, salud y ambiente con respecto a los productos químicos. Luego, en el 2013, se publica la segunda versión de esta norma. Como vemos, estas fechas son más recientes. Bien, de hecho, ya se contaba con la primera edición del SGA, como dijimos, la primera versión es del 2003, y es por lo que el contenido de la norma IRAM y el orden de sus secciones en todo lo que son las hojas de seguridad están en línea con los requerimientos de las fichas de datos de seguridad del SGA. Aunque, y como podemos ver por las fechas, para esta norma se adoptó la cuarta edición revisada del SGA, es decir, la edición del 2011. Pero como dijimos, y es de lo que vamos a hablar ahora a continuación, fue realmente la quinta edición revisada del 2013 la que se tomó como base para la normativa implementada en Argentina según la SRT. Bien, entonces todo esto van a ser antecedentes antes de que Argentina efectivamente establezca el SGA de carácter obligatorio. Bien, hablando propiamente dicho de la implementación de Argentina, fue realmente bajo la resolución SRT 801 del año 2015, que el SGA fue declarado de carácter obligatorio. Bien, y solo está destinado al ámbito del trabajo. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque en muchas otras regiones, como yo dije, esto se puede implementar
como quiera o se pueden tomar ciertos aspectos del SGA y otros no. En muchos otros países, por ejemplo en Europa, esto se tomó también no solo en el ámbito laboral, sino también en el ámbito de los consumidores. Entonces, por ejemplo, es muy común en Europa, si yo compro un producto, por ejemplo un desinfectante, como me mencionaban, o incluso un detergente para la ropa, o un suavizante, o un producto de limpieza, que también en este tipo de productos ya veamos indicaciones del SGA. No el SGA puntualmente porque ellos tienen una resolución específica, pero sí que en todos estos productos que uno consigue mismo en el supermercado o donde fuera, vamos a poder ver ya etiquetas en este formato que vamos a ver durante el curso, en el formato SGA. No tanto así nosotros, porque nosotros, como vemos en pantalla, solo lo implementamos en el ámbito laboral. ¿Bien? Si bien sí que yo lo he visto, sobre todo el otro día comprando alcohol en gel, que ya cuentan, empezamos a ver pictogramas en muchos productos ya del día a día, pero bueno, a saber que en Argentina no es obligatorio. Sí sería obligatorio implementarlo si yo, por ejemplo, voy a vender un químico, si yo voy a vender un producto de limpieza o algo que esté clasificado como peligroso y lo voy a vender a una empresa, es decir, que esto se va a utilizar en un ámbito laboral o mismo en la institución, en la organización misma, si hay muchos trabajadores que van a estar en contacto, también tiene que estar etiquetado según el SGA. Pero para todo lo que es venta final a consumidor, no es obligatorio. Bien. Siguiendo, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo es la autoridad competente para llevar adelante la implementación del Libro Púrpura. Bien, esta resolución hace referencia a lo establecido en el Libro Púrpura, como he dicho, del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, como vemos en pantalla, quinta edición revisada del 2013. La resolución fue publicada en abril del 2015 y originalmente se preveía una entrada en vigencia a partir de los 180 días corridos de la publicación de la resolución. Sin embargo, bajo la resolución, como también vemos en pantalla, 3359, también del 2015, se extiende y desdobla el plazo para la entrada en vigencia del SGA, siendo este el 15 de abril del 2016 para sustancias y el 1 de enero del 2017 para mezclas. ¿Por qué esta distinción? Y nosotros no somos el único país que lo hemos hecho así. Piensen que una sustancia, por lo general, yo cuento con bastante información. Puede ser de bases de datos, por ejemplo, todo lo que es el anexo 6, que es una base de datos europea. Si busco en internet, por lo general también consigo muchas fichas. En teoría, si todo fuera hablando utópicamente, yo ya debería contar con fichas de datos de seguridad de mis sustancias. Entonces, por lo general, yo ya tengo información. Era solo, en este caso, implementarlo o volcarlo a esta nueva resolución, pero por lo general yo ya tenía información base. Sin embargo, imagínense ahora el caso de una mezcla, que una mezcla puede estar compuesta por 2, por 3, por 7 sustancias o incluso una mezcla puede estar compuesta por otra mezcla. Tal es el caso muchas veces de pinturas. A veces las pinturas están compuestas dentro por, bueno, no sé si tanto perfumes, pero sí podría ser por ejemplo, por resinas o podría ser también muchas veces por colorantes y a su vez estos colorantes son una mezcla de otra cosa. Entonces hay muchos productos que podrían llegar a tener finalmente 30 sustancias dentro, cada una clasificada a su manera, cada una con ciertos peligros. Entonces la realidad es que una clasificación para una mezcla difiere mucho de una sustancia, sobre todo en todo lo que es el trabajo, ¿no? La complejidad de esto. Es por eso que muchas veces estos plazos suelen desdoblarse. Posteriormente, igualmente, hubo otra resolución, que fue la resolución SRT 155, bajo la cual vuelven a extenderse parcialmente los plazos para la entrada en vigencia del SGA. En dicha resolución se estableció que para sustancias y mezclas no listadas en las resoluciones que vemos en pantalla, yo lo comento muy por encima porque total lo tienen ahí y tienen el material, que es la resolución SRT 310,
SRT 497, que es sobre bifenilos policlorados, y los productos no mencionados en la resolución SRT 743 del 2003, la implementación en el ámbito del trabajo entraría en vigencia el 1 de enero del 2017 para sustancias y el día 1 de junio del 2017 para las mezclas. Bien, yo sé que acá por lo general los pierdo porque son muchas fechas, son muchas resoluciones, y más allá de que está bueno conocerlas, lo importante que debemos tener en cuenta es que hoy, bien ya en marzo del 2021, el SGA está implementado en Argentina, bien tanto para sustancias, para mezclas, más allá de todo lo que yo ya haya dicho, ya estamos fuera de estos plazos, ya estamos en el plazo de implementación. Bien, por lo tanto es importante que ya seamos conscientes de esto. El SGA es obligatorio en nuestra resolución en el ámbito laboral. Bien, ¿en qué resolución nos basamos? En la 5ª edición revisada del 2003. De nuevo repito, ¿es obligatorio? Sí, es obligatorio. ¿Desde cuándo? Desde hace un montón. No importa. Lo importante es que ahora, el día de hoy, ya tenemos que tener, sobre todo si trabajamos en empresas, saber que tenemos que contar con esta documentación. Y en caso que estemos utilizando este curso para formarnos más, es importante que sepamos eso, que siempre a nuestros futuros clientes o a nuestros clientes existentes tenemos que comentarles que esto es obligatorio y que tienen que empezar a implementarlo en sus empresas. Bien, chicos, ¿hasta acá alguna pregunta o algo que no quede claro? No, ninguno. Perfecto. Si les parece, hacemos un pequeño break, así también se despejan un poco de todo este material teórico que acabo de dar, y ahora se halle en la segunda clase, es decir, yo ahora mencioné toxicidad aguda, mencioné inflamabilidad. Bien, perfecto, pero ¿de dónde sale? ¿Cómo sé si algo es inflamable? Si no, si es un líquido inflamable, si es un sólido inflamable, si es tóxico agudo, para qué vía de exposición, qué tan tóxico agudo es. Bien, todo eso que está dentro del SGA, que es justamente la base del SGA, lo vamos a ir viendo en la segunda clase. Hoy vamos a dar un pantallazo, bien, pero todo lo que son los criterios de clasificación, segunda clase. A su vez, también, ¿qué incluye el SGA? Incluye los elementos y requisitos para la comunicación de estos peligros. Es decir, por un lado me enseña o me explica cómo clasificarlos. Bien, perfecto. Y una vez que lo sé, ¿qué hago? Bien, justamente el SGA me dice cómo, a través de que yo ya tenga toda esta información, cómo comunicarla. Bien, ¿de qué forma? De la misma que ya mencioné, mediante etiquetas y o fichas de datos de seguridad. Bien, esto ya lo vamos a ver más en la última clase, en realidad entre la tercera y la cuarta. Vamos a empezar a trabajar con estos documentos, vamos a dejar de lado la parte teórica, vamos a pasar más a la acción. Si bien ya en la segunda clase también tenemos bastante práctica, ya en las últimas sí, es práctica pura, pura y dura. Bien. Y también la forma de comunicar estos peligros es importante y va a depender a su vez a la audiencia a la que nos queramos dirigir, ¿bien? No es lo mismo un trabajador que va a estar 8 horas diarias con el producto a un consumidor que lo va a comprar en cantidades incluso muchísimo menores. Bien, entonces hubo que identificar las necesidades de estas audiencias, que serán efectivamente los principales usuarios finales del sistema armonizado de comunicación de peligros. Bien, se prestó especial atención a la manera en que estas audiencias recibirán, y no solo recibirán, sino cómo van a usar esta información transmitida sobre los productos químicos peligrosos. Por ejemplo, en el caso de los consumidores, en la mayoría de los casos, la etiqueta será probablemente la única fuente de información, bien, que es fácilmente accesible. Por lo tanto, deberá ser lo suficientemente detallada y pertinente para responder a las condiciones de utilización del producto. Es muy raro que uno piense como consumidor. ¿Cuántas veces accedemos a fichas de datos de seguridad de los productos que consumimos? Siempre en vistas de consumidor. Muy poco, es decir, a mí nunca me dieron una ficha de datos de seguridad. Sí he escuchado, sí me han comentado que a veces en pinturerías, si yo compro pintura para pintar mi departamento, mi casa, no estoy hablando de empresas,
fichas, muchas veces podemos llegar a solicitar la ficha, pero como hemos visto, no ser obligatorio en Argentina, la verdad que esto no es muy común. Bien, entonces es muy raro, para mí ahora una ficha de seguridad es algo común, pero bueno, yo vivo de esto, trabajo de esto, pero sí que como consumidor únicamente es muy raro que tengamos acceso a esto. En contrario, sí que tenemos acceso a etiquetas, por eso es que hay que también colocar información en las etiquetas. Por otro lado, los empresarios y trabajadores, por ejemplo, van a necesitar conocer los peligros específicos de los productos químicos que utilizan o manipulan en el lugar de trabajo. Pero no solo esto, también van a necesitar información sobre las medidas protectoras específicas requeridas para evitar los efectos adversos que podrían ocasionar estos productos. Bien, ya estamos pensando a gran escala. Es verdad que en estos casos la etiqueta no va a ser la única fuente de información. Un trabajador no tiene solo acceso a la etiqueta, que es una información mucho más reducida. Bien, y esta audiencia podría tener, o debería, mejor dicho, tener acceso a todo lo que son las fichas de datos de seguridad o más información sobre los productos por medio de un sistema de gestión de riesgos del trabajo. Bien, también lo vamos a ver. Con todos estos recursos y capacitaciones pertinentes, los trabajadores, en comparación justamente con lo que dije recién, con los consumidores, pueden lograr una mejor comprensión de los símbolos y otros tipos de información relativos a los peligros. Bien, es común que, por ejemplo, cuando yo les preguntaba hoy, que si ustedes ven un pictograma, entienden de dónde sale, entienden qué es, y sin embargo a un consumidor le puede llegar a costar mucho más, pero porque no está el día a día con ellos, no hubo tanta capacitación, no hubo tanta concientización justamente de todo esto dentro de Argentina. Nosotros ahora, sin ir más lejos, no sé si lo han visto, igual después yo les voy a dejar el link de nuestro Facebook y de nuestro LinkedIn. Nosotros estamos haciendo mucha campaña de concientización para que todos aprendamos y conozcamos lo que es el SGA, sin capaz llegar a una parte tan técnica, sin capaz esperar que todo el mundo sepa hacer fichas de datos de seguridad, porque capaz no es lo que nos compete, pero sí que empecemos a entender un poquito más de dónde sale, lo importante que es, y tener estos conocimientos básicos. Mucho más básicos que lo que vamos a ver en este curso, ¿no? Claramente este curso está enfocado a que ustedes vayan un paso más allá, pero una concientización a la población en general, o qué situaciones pueden llegar a ocurrir en nuestro día a día y cómo debemos actuar, que todo esto está contemplado en este libro. Bien, si igual después quieren más información, yo se las paso, no hay problema. Bien. Entonces, otras audiencias también que me estoy dejando de lado podrían ser los servicios de emergencia o transportistas. Bien, o sea, como vemos es un tema extenso, bien, por lo que todo lo que es relacionado a la comunicación de peligros, como dije y repito, etiquetas y fichas de datos de seguridad principalmente, lo vamos a realizar ya en clases posteriores. Volviendo al tema, ¿qué más incluye esta introducción? Incluye un glosario con definiciones. Como ya he dicho, el capítulo 1.2 sobre definiciones y abreviaturas figura una descripción de los términos y definiciones comúnmente empleados para la comunicación de peligros que debemos conocer antes de adentrarnos más en el SGA. Bien, yo ahora quiero que ustedes empiecen a conocer algunas palabras, bien, algunas frases que ya les empiecen a sonar cuando luego pasemos al SGA, a nuestro libro Púrpura. Entonces, como sabemos, el SGA, y lo vuelvo a repetir, contiene los requisitos para la clasificación y el etiquetado de sustancias y mezclas químicas. Vamos a comentar sobre todo esta partecita que tenemos en naranja en pantalla. Bien, vamos a comentar estos conceptos. Entonces, como sustancia entenderemos a cualquier elemento químico y sus compuestos. Acá adentro podemos incluir aditivos, podemos incluir impurezas, pero vamos a excluir a los disolventes que puedan separarse sin afectar la estabilidad y modificar su composición. Es decir, vamos a hablar sobre la sustancia en sí. Después, como yo comentaba, esto de las pinturas o de los productos que pueden estar compuestos por muchas sustancias, es justamente la definición de una mezcla. Bien, por mezcla queda definida cualquier mezcla o disolución compuesta por dos o más sustancias
que no reaccionan entre ellas. Bien, hago mucho hincapié en la parte de reaccionar, porque el SGA mira únicamente el producto final. No me importa el inicial, no me importa si yo tengo un ácido y una base. Lo que el SGA va a utilizar como producto final para la clasificación de la mezcla que yo vendo es justamente el producto final, el resultado final. No lo inicial, sino lo final, que es lo que actualmente o lo que efectivamente las personas van a tener contacto, las personas, el medio ambiente, bien, todos. Y luego, siguiendo las etiquetas. Bien, las etiquetas son un conjunto de elementos elegidos en razón de su pertinencia para el sector o los sectores de que se trate. Estas se adhieren o se imprimen en el recipiente que contiene al producto peligroso. Además, como dije de estos requisitos o de todo esto, el SGA también va a definir el formato y el contenido de las etiquetas y de las fichas de datos de seguridad, o comúnmente conocido como FDS. Bien, de nuevo, etiquetas y FDS son un tema extenso. Bien, no lo vamos a tratar en esta clase por falta de tiempo, pero yo lo que quiero es que ustedes se vayan con una idea. Prefiero que digan, ay, no para de hablar de etiquetas, no para de hablar de fichas, bien, mejor, porque realmente es la parte más importante del SGA. Otra definición importante que ya lo comenté muy por arriba son los peligros. Vamos a ver los tipos. En cuanto a esto, dijimos que existen 3 grupos generales en cuanto a los peligros de los productos químicos del SGA. Ya los dije, los voy a volver a repetir, que son físicos para la salud o para el medio ambiente. Esta sería, si queremos ponerle de alguna forma, la primera gran división que aparece en el SGA. Estos a su vez, esto es de nuevo una primera gran división, pero se van a dividir según, y acá sigo con definiciones, la clase de peligro, entendiendo como clase de peligro, existe incluso en el SGA, la naturaleza de los mismos, ya sean de nuevo peligros físicos para la salud o para el medio ambiente. Por ejemplo, y me lo escriben en el chat, la clase de peligro sólido inflamable. Es una clase de peligro que pertenece a alguno de estos 3 grupos. ¿En cuál la colocarían? ¿Físico, para la salud o para el medio ambiente? Repito, sólido inflamable. Físico me dicen por acá. ¿Alguien opina diferente? Perfecto, Rocío, tenés un 10, perfecto, físico. Y, por ejemplo, si les digo ahora carcinogénico, ¿en cuál la ponen? ¿Físico, para la salud o para el medio ambiente? Perfecto, para la salud. Muy bien. Entonces, esto que estamos hablando ahora serían la segunda gran división, que son las clases. Bien, como vemos en pantalla, todas las clases de peligro están organizadas por tipo de peligro. Vemos acá, como dijimos, los sólidos inflamables dentro de los peligros físicos, como dijo Rocío, y las clases carcinógeno y toxicidad dentro de los peligros para la salud. A su vez, esto es muy lindo, pero esto no termina acá, ya que esto se va a subdividir una vez más en lo que conocemos como categorías. Bien. Las categorías de peligro son el desglose de criterios en cada clase de peligro. Esta definición acá ya estamos entrando cada vez más en el SGA. Estas categorías me van a permitir comparar la gravedad de los peligros dentro de una misma clase. Bien, dentro, por ejemplo, como vemos en pantalla, de toxicidad aguda. Bien, esto no debe utilizarse para comparar las categorías de peligros entre sí de un modo más general. Por ejemplo, siguiendo con lo que comentábamos o lo que dije recién, vemos que existen 5 categorías de peligros dentro de la clase toxicidad aguda. Bien, entonces tenemos clase toxicidad aguda. Esta toxicidad aguda por vía oral, por ejemplo, porque encima la toxicidad aguda va a depender de la vía de exposición, la clase de peligro toxicidad aguda va a tener 5 categorías. Como vemos, categoría 1, 2, 3, 4, 5.
Es importante mencionar que en el SGA siempre se va a clasificar de forma sucesiva y la categoría 1 siempre va a ser más peligrosa que la 2, más peligrosa que la 3 y así. Volviendo un poquito al tema de que cada país lo aplica diferente, por ejemplo, la toxicidad aguda categoría 5 en muchos países no existe. Por ejemplo, en Europa no existe. En Argentina sí. ¿Por qué? Porque nosotros miramos la 5ª edición revisada. Bien, o sea que muchas veces podría ser que nosotros veamos fichas de datos de seguridad, por eso es importante que siempre revisemos bajo qué resolución están hechas. Bien, y mirar, porque es importante que la nuestra esté hecha en miras a la 5ª. Entonces podría ser que llegue algún producto, que muchas veces pasa, que a nosotros nos envían un producto, miramos la ficha, vemos que esté hecho con miras de Europa, que es lo que muchas veces sucede, y por ejemplo faltan clases, faltan categorías. ¿Por qué? Porque justamente cada país es independiente, cada país lo aplica de forma distinta. Entonces, otra vez y con lo mismo, Argentina siempre documentación hecha para nuestra resolución. La SRT 801. ¿Qué mira la SRT? El SGA 5ª versión revisada. Bien, menciono ahora otro ejemplo. Vamos a verlo esta vez desde el principio. Como dijimos, en la primera gran división vamos a encontrar, y los vuelvo a repetir, peligros físicos para la salud y para el medio ambiente. Tomaremos, por ejemplo, los peligros esta vez para el medio ambiente, que todavía no los habíamos nombrado. Bien, este a su vez lo vamos a poder desglosar en 3. ¿Qué vamos a encontrar acá? Los peligros a corto plazo para el medio ambiente acuático, los peligros a largo plazo para el medio ambiente acuático y los peligros para la capa de ozono. Bien, estos 3 que he mencionado, ¿qué serían? Estas serían justamente, como vemos en pantalla, las clases de peligro. Bien. Escogemos una, por ejemplo, si vamos a la primera, a la peligro a corto plazo, bien, para el medio ambiente acuático, como vemos acá en pantalla. Vemos a su vez que las vamos a subdividir, bien, en las categorías, como vimos. En este caso va a ser la categoría 1, 2 y 3, que en este caso se llaman agudo 1, 2 y 3. Estas divisiones son las categorías de peligro dentro de esta clase de peligro. ¿Ven cómo todo esto empezamos a hilar más? Que no es tan fácil. Bien, como me imagino que a muchos los perdí en la mitad, acá tenemos todo el resumen con toda la información. Bien, les dejo 10 segundos para que lo procesen. Bien, pero vemos acá cómo tenemos los peligros en general, tenemos la primera gran división, tenemos las clases, tenemos las categorías. Y de nuevo, piensen que este es un solo caso. Dentro de los peligros físicos tenemos 16 clases de peligro. Cada una de estas clases de peligro va a tener diferentes categorías adentro. Para la salud tenemos 10. Bien, y por ejemplo, en la salud ya vimos que toxicidad aguda tiene 5 categorías y además tiene vías de exposición diferentes. O sea, es decir, es para volvernos locos. Por eso es importante que entendamos bien antes de efectivamente abrir el SGA. Bien. Entonces, es muy importante, como acabo de decir, entender las diferencias entre lo que son las clases y lo que son las categorías, porque después todo se nos empieza a mezclar y todo nos parece lo mismo. Yo sé que son conceptos complicados, sobre todo si no trabajamos con ellos. Es por eso que en la clase que viene vamos a ver un ejemplo, bien que va a ser más visual, porque vamos a clasificar nosotros. Ven, piensen que acá voy a ir un poquito para atrás. Ven que acá nosotros tenemos, el SGA nos indica qué parámetros ver para ver dentro de qué categoría pertenece cada cosa. Entonces vamos a hacer ejemplos, vamos a poder trabajar, vamos a hacer cálculos nosotros y ahí lo vamos a entender muchísimo más. Bien. Vamos a seguir con definiciones. Bien, ya hemos visto todo lo que es relacionado a clasificación y vamos a pasar ahora a las definiciones relacionadas a la comunicación de peligros. En todo lo que es comunicación, recuerden, principalmente etiquetas y fichas de datos de seguridad. Bien, perdonen que hablé mucho, un segundo que tomo un poquito de agua. Bien, seguimos. Vamos a pasar la primera terminología o el primer concepto que quiero que interioricemos, es lo que es la indicación de peligro.
Esta es la indicación de peligro, una frase que asignada a una clase, que ya sabemos lo que es ahora, o categoría de peligro, bien conceptos que ya los manejamos ahora perfectos, van a describir la naturaleza del peligro que presenta un producto. ¿Qué más? La palabra de advertencia, bien, es un vocablo o palabra que va a indicar la gravedad que figura en la etiqueta. El SGA, y esta es la más fácil de todas, va a utilizar como palabras de advertencia la palabra peligro o atención. Bien, nada más. Es súper fácil esto. Pictogramas. El pictograma es una composición gráfica que contiene un símbolo, así como otros elementos gráficos, por ejemplo, un borde. El borde, por lo general, si ustedes ya estuvieron viendo cosas relacionadas con el SGA, van a ver que es un borde rojo, fondo blanco, icono o módulo, perdón, me trabé. El símbolo, perdón, ahí está, símbolo negro, fondo blanco, borde rojo, por lo general así es un pictograma del SGA. Bien, que sirve para comunicar información específica. Y por último, vamos a tener los consejos de prudencia o precaución. Esta va a ser una frase o un pictograma o ambas cosas a la vez que va a describir las medidas recomendadas que conviene adoptar para reducir al mínimo o prevenir al máximo los efectos nocivos de la exposición a un producto peligroso. De nuevo, para que nos quede más claro, vamos a ver todo esto plasmado en el ejemplo anterior, bien, como vamos a ver ahora en pantalla. Entonces, todo esto de nuevo, todo esto lo vamos a poder ver en el SGA. Bien, yo no inventé nada. De nuevo, cualquier cosa de estas que no entiendan o que quieran chusmearlo, todo esto está en el SGA. Igualmente recuerden, acá dice ejemplo, vamos a ver ejemplos. Bien, eso quédense tranquilos. Bien, pero aquí he colocado una tabla. Bien, y la primera columna, como vemos, es clase de peligro. En este caso, tal y como mencionamos, peligro a corto plazo o agudo para el medio ambiente acuático. La misma que vimos en el ejemplo anterior. Si bien eran 3, yo solo seleccioné 2 categorías para que sea más visual, total, lo importante es ver esto. Bien, 2 categorías de peligro, agudo 1 y agudo 2. Como dijimos, siempre que veamos este tipo de categorías de peligro, debemos recordar que el número 1 siempre será más peligroso que el 2 y así sucesivamente. Bien. Vamos a empezar por indicación de peligro, esto que vemos por acá. Bien, que es la primera que mencionamos, que ¿qué es? Es una frase que va a describir la naturaleza del peligro que presenta un producto. Vemos que para la categoría agudo 1, esta frase es muy tóxico para los organismos acuáticos. Sin embargo, para agudo 2 es tóxico para los organismos acuáticos. ¿Ven? Como ven, a medida que vamos decreciendo en categorías de peligro, el producto es, dicho malamente, digamos, menos malo. Después vamos a pasar a la palabra de advertencia, este vocablo. Bien, el vocablo que tenemos por acá, palabra de advertencia, para agudo 1 es atención. Recordemos que dijimos que pueden ser 2, peligro o atención. Sin embargo, existe la tercera opción, que es que no tenga nada. Es decir, que no se considera, o el SGA indica que no es necesario incluir esta información. Bien. Pictograma, que es una composición gráfica. De nuevo, vemos las diferencias. Ay, perdón, hay mucho ruido. Ay, gracias. De nuevo, vemos las diferencias entre las 2 categorías. Una lleva pictograma y la otra no. Seguimos. Consejo de prudencia. Aquí hay algo importante que quiero mencionar. Estas frases no son únicas, es decir, no hay una sola frase por cada clase o categoría de peligro, sino que estos consejos describen las medidas recomendadas para minimizar o prevenir los efectos adversos causados por la exposición a un producto peligroso. Pero también puede ser debido al almacenamiento o manipulación inapropiadas. Bien, a los efectos del SGA hay 5 tipos de consejos de prudencia y es responsabilidad del fabricante el seleccionar qué consejo incluirá dependiendo del uso del producto.
En este caso, el consejo de prudencia no dispersar en el medio ambiente también lo podríamos haber utilizado en el caso de la categoría agudo 1. Bien, yo en este caso puse una distinta, todo esto está en el SGA, bien, pero sepan que justo, los consejos de prudencia sí que hay más de uno, no se da el caso para todo el resto que acabamos de ver. Bien, de nuevo, aquí ya estamos haciendo mucho hincapié en la parte de etiquetado, pero como dijimos, eso lo vamos a ver más adelante, vamos a justamente una vez que tengamos una mezcla clasificada, vamos a ver qué elementos de la etiqueta, o sea, qué de todo lo que acabo de mencionar, vamos a volver o deberíamos colocar en este documento. Bien, voy a dejar un segundito para que entiendan bien el diagrama, y con esto sí ya terminamos todo lo que son las definiciones del SGA. ¿Hasta acá hay alguna pregunta o algo que no quede claro que me quieran consultar? Bien, si no, seguimos. Igual cualquier cosa recuerden que está el chat que podemos hablar más tarde si les surge una duda más adelante. Seguimos entonces. Ahora sí, vamos a pasar a la parte 2 denominada peligros físicos. Esta parte consta de 16 capítulos, es decir, un capítulo por cada clase de peligro. Recuerden que les dije que eran 16. Vamos a verlos ahora en pantalla, ahí están. Entonces, como dijimos, esta parte se va a subdividir en 16 capítulos. Un capítulo por cada clase de peligro físico. La estructura dentro del SGA va a ser siempre la misma. Vamos a arrancar con la definición, es decir, si yo digo líquido inflamable, me va a explicar qué definen ellos como líquido inflamable. Luego los criterios de clasificación, es decir, si yo tengo, por ejemplo, 4 categorías, como es el caso del líquido inflamable, ¿qué criterios se deben cumplir para que entre en cada categoría? Luego vamos a seguir con lo que es la comunicación de peligro. Y por último, el o los procedimientos de decisión e indicaciones complementarias. Todo esto va a estar incluido en el mismo capítulo, por ejemplo, si es de líquido inflamable, todo esto, la parte 1, 2, 3, 4, va a hablar específicamente de líquido inflamable y así sucesivamente para todo el resto de los capítulos. Es decir, que en cada capítulo vamos a encontrar, tomemos como ejemplo la primera clase de peligros, que es la 2.1, explosivos, justamente lo que mencioné. Va a comenzar con el inciso 2.x.1, en este caso 2.1.1, definiciones y consideraciones generales. Va a seguir con el inciso 2.x.2, criterios de clasificación, de nuevo en este caso sería 2.1.2. Luego se vendrá el inciso 2.x.3 sobre la comunicación de peligros, de nuevo comunicación de peligros, ficha de datos de seguridad y etiquetas, lo vamos a ver más adelante. Y terminaría con el inciso 2.x.4, procedimientos de decisión. A su vez recuerden que cada uno de estos va a tener subincisos adentro, por ejemplo vamos a tener el 2.1.1.1, o sea, todo esto va a seguir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en cada división? Vamos a encontrar, por un lado, definiciones, lo que ya dije, la descripción de la clase de peligro y qué criterios comprende. Por ejemplo, el capítulo 2.2 va a definir a los gases inflamables diciendo que un gas inflamable es un gas que se inflama con el aire a 20 grados y a una presión de referencia. Por ejemplo, en cada uno vamos a tener estas definiciones sobre el peligro en sí. Luego, vamos a pasar a lo que son los criterios de clasificación. Va a determinar qué criterios se utilizan para clasificar a los productos dentro de esta clase de peligro y a su vez los va a subdividir dentro de las diferentes categorías. Recuerden que ya lo hemos visto. Siguiendo el ejemplo anterior, el SGA indica, por ejemplo, que los gases inflamables entrarán dentro de la categoría 1 si tienen un rango de inflamabilidad con el aire al menos del 12%. Independientemente del límite inferior de inflamabilidad, como también me va a indicar los criterios para todas las otras categorías.
La clase que viene vamos a ver ejemplos, ¿bien? Para que tenga un poquito más de sentido todo lo que estoy diciendo. Luego vamos a pasar a lo que son las comunicaciones de peligro. Como hemos dicho, uno de los... perdón, estoy leyendo, el de la capa de ozono es muy reciente. Sí, es muy reciente. Por eso puede ser que en algunas legislaciones no lo encuentres. Seguimos con lo que es comunicación de peligro. Como hemos dicho, uno de los objetivos del sistema globalmente armonizado ha sido el de desarrollar un régimen de comunicación de peligros armonizado con unas etiquetas, fichas de datos de seguridad y símbolos fácilmente comprensibles. En este inciso vamos a encontrar justamente esta información, los elementos que deben figurar, por ejemplo en las etiquetas, como podemos ver acá en pantalla. Bien, tenemos tablas específicas para esto. Así que, a modo de resumen, igualmente, la información más completa la vamos a encontrar en el anexo 1. Bien, recuerden que tenemos 10 anexos en el SGA, pero no se preocupen, lo vamos a ver todo más claramente en un ejemplo. Yo lo que quiero hoy es que tengan un pantallazo. Y por último, lo que vamos a tener son los procesos de decisión e indicaciones complementarias. Cabe aclarar que los últimos no forman parte del sistema armonizado, pero figuran aquí como orientación adicional. Bien, vamos a ver en este caso un ejemplo sencillo. Podemos encontrar en el SGA, siempre vamos a encontrar de este tipo de gráficos, bien, y nos va a indicar justamente el proceso de decisión para ver cómo se clasifica una sustancia. Bien, hasta aquí, bueno, me hicieron recién una pregunta, muy buena la pregunta, es verdad, es un peligro reciente, como dije recién, puede ser que no aparezcan muchas legislaciones, muchas regiones, por ejemplo, también tengan en cuenta que en Estados Unidos ni siquiera son obligatorias, lo mismo que en Canadá. Estoy tratando de pensar otros países, pero por lo general la mayoría también adoptaron los riesgos ambientales. Recuerden que igualmente para Estados Unidos se pueden agregar, solo que no es obligatorio. Bien, si no hay ninguna pregunta, vamos a pasar a todo lo que es la tercera parte, bien que esto sería lo que es relacionado a peligros para la salud. Acá, a diferencia, digamos, de lo que son los peligros físicos, vamos a encontrar únicamente 10 capítulos. Nuevamente, un capítulo por cada clase de peligro, como vamos a ver ahora a continuación en la siguiente diapositiva. La estructura va a ser similar a la de los peligros físicos. La única diferencia es que en este caso los criterios de clasificación se van a subdividir. Es decir, voy a tener criterios de clasificación para sustancias y voy a tener criterios de clasificación para mezclas. Por lo demás, va a ser igual. Voy a arrancar con definiciones, luego voy a tener los criterios de clasificación, luego voy a seguir con todo lo que es la comunicación de peligros y por último voy a tener los criterios o los procedimientos de decisión e indicaciones complementarias. Con respecto al primer inciso, el de definiciones, se sigue el mismo formato. Se incluye una descripción de la clase de peligro y qué criterio comprende. Por ejemplo, el capítulo 3.4, yo voy tirando así diferentes, define a los productos sensibilizantes respiratorios como una sustancia cuya inhalación da lugar a hipersensibilidad en las vías respiratorias. ¿Qué sucede con los peligros para la salud? Para este tipo de peligros, en la mayoría de los casos, no cabe esperar que existan datos fiables sobre las mezclas completas. Bien, es diferente de los peligros físicos, porque el peligro físico es mucho más fácil de medir. Es decir, un líquido inflamable se va a considerar inflamable si su punto de inflamación es tal. Eso se mide, eso se puede averiguar. Para todo lo que son los peligros para la salud es mucho más difícil. Bien, por lo que nosotros solemos saber si hay sustancias carcinogénicas o no. Una mezcla que va a tener, por ejemplo, una cantidad de formaldehído del 5%, una cantidad de benceno del 8%, ¿cómo sabemos si es carcinogénico o no? Deberíamos hacer un montón de ensayos. Además del tiempo, además de poder lastimar al mismo tiempo a todo lo que es la flora, la fauna, a los mismos humanos. Esto lleva tiempo y plata, por lo que tampoco es la idea que se esté probando todo. Es justamente uno de los objetivos del SGA.
Entonces, muchas veces para su clasificación no nos vamos a basar en datos en la mezcla en sí, sino en sus componentes. Y es por eso justamente que el SGA desdobla los criterios de clasificación y crea criterios para las sustancias y para las mezclas. Por ejemplo, para la clase de peligro-toxicidad aguda, las sustancias se van a clasificar en 5 categorías de peligros, basadas en la toxicidad aguda por ingestión, absorción cutánea o inhalación. Los valores de toxicidad aguda se van a expresar en valores aproximados de la DL50 o CL50 o en estimaciones, bien lo que se conoce como ETA, tal y como vemos acá en pantalla. Según el valor y la vía de exposición, vamos a poder clasificar a la sustancia dentro de estas 5 categorías. En el caso de las mezclas, como ya dijimos, generalmente solo se dispone de datos sobre el rango de valores de los componentes para una mezcla. En estos casos, estos datos podrán convertirse en estimaciones puntuales y calcular de esta forma la clasificación para la mezcla resultante. Bien, para eso vamos a utilizar una fórmula que obviamente va a figurar en el SGA, porque de nuevo, este es el fin del SGA, indicarnos cómo debemos clasificar a nuestras sustancias y a nuestras mezclas. Igualmente quédense tranquilos que todo esto lo vamos a ver puntualmente en un ejemplo la clase que viene. Luego, con respecto a la comunicación de peligros, se sigue el mismo formato, bien que se describió anteriormente. La única diferencia es que ahora vamos a trabajar con otros pictogramas. Algo a mencionar es que todos los símbolos, excepto el símbolo nuevo que representa el peligro para la salud, bien, están incluidos, este que vemos acá, peligros para la salud, el de irritación cutánea, bien, van a formar parte del conjunto de símbolos que se utilizan en las recomendaciones de las Naciones Unidas relativas al transporte de mercancías peligrosas, reglamentación modelo. Por eso puede ser que algunos de estos símbolos ya les parezcan conocidos. Igualmente de eso vamos a hablar en otra clase, no se preocupen, lo vamos a ver más en detalle. Bien, y por último vendrían, luego de todo esto, lo que son los procedimientos de decisión e indicaciones complementarias. Bien, ahora sí, vamos a pasar a la última parte, que es la denominada peligros para el medio ambiente acuático. Esta parte va a constar de 2 capítulos. Nuevamente, un capítulo por cada clase de peligro, como podemos ver a continuación. La estructura en este caso va a seguir el mismo formato que los peligros para la salud. Vamos a arrancar con definiciones, luego criterios de clasificación, comunicación de peligro y por último el procedimiento de decisión e indicaciones complementarias. Con respecto al primer inciso, el de definiciones, se sigue el mismo formato. Se incluye una descripción de la clase de peligro y qué criterios comprende. Por ejemplo, el capítulo 3.4 va a definir a la toxicidad acuática aguda como la propiedad intrínseca de una sustancia de provocar efectos nocivos en los organismos acuáticos tras una breve exposición a esta sustancia en justamente el medio acuático. Al igual que para los peligros para la salud, en la mayoría de las veces no cabe esperar que existan datos fiables sobre las mezclas completas, por lo que muchas veces para su clasificación nos vamos a basar de nuevo en los peligros en los peligros de sus componentes. Es por esto, nuevamente, que el SGA va a desdoblar los criterios de clasificación y va a crear criterios para las sustancias y va a crear criterios para las mezclas. Por ejemplo, vemos en pantalla un resumen de los criterios de clasificación de las sustancias peligrosas para medio acuático. La clasificación en las categorías de toxicidad aguda y crónica se van a hacer por separado. Los criterios para clasificar una sustancia en la categoría aguda va a estar definido solo sobre la base de los datos que se refieren a la toxicidad aguda. Los criterios para clasificar una sustancia en la categoría crónica siguen un enfoque secuencial, en que el primer paso es ver si la información disponible sobre toxicidad crónica justifica una clasificación en la clase de peligro a largo plazo.
Bien, como vemos en pantalla, el sistema introduce también una clasificación del tipo red de seguridad. Esto es el último, que es el crónico 4. Para que se use cuando los datos disponibles no permiten una clasificación con los criterios establecidos, pero susciten, sin embargo, alguna preocupación. En el caso de las mezclas, como ya dijimos, generalmente solo se dispone de datos de toxicidad sobre los componentes o sobre algunos de los componentes. Ojalá tuviésemos de todos. Quiero mostrar este otro arreglo sobre cómo suelen clasificarse las mezclas según sus ingredientes. Por ejemplo, a la hora de clasificar una mezcla en las categorías de agudo, se considerarán en primer lugar todos los componentes clasificados en la categoría agudo 1, bien como vemos acá el primer rengloncito. Luego, si la suma de las concentraciones en porcentajes de estos componentes es superior al 25%, toda la mezcla se clasificará como aguda 1. Si el resultado de cálculo es una clasificación de la mezcla en la categoría agudo 1, el proceso termina acá. Igualmente, bueno, en la clase que viene de nuevo vamos a ver ejemplos, pero imagínense que yo tuviera varios componentes clasificados como categoría aguda 1, yo los debería sumar. Si supera el 25%, entra dentro de la categoría 1. Si no lo supero, ya paso al siguiente renglón, donde voy a considerar además la segunda clase, la categoría 2. ¿Por qué no la consideré en su momento? Porque yo primero estaba viendo si clasificaba como aguda 1, que recordemos, agudo 1 es más peligroso que agudo 2. Si no clasifica como agudo 1, ya paso a agudo 2, y si no, paso a agudo 3. Si tampoco entra a agudo 3, ya no clasifica dentro de este tipo de peligro. Pero de nuevo, vamos a ver ejemplos más adelante. Luego, con respecto a lo que es la comunicación de peligros, se sigue el mismo formato que el que se describió anteriormente. La única diferencia es que vamos a trabajar con este pictograma. Bien que ya lo vimos cuando vemos todo el tema de las etiquetas. De nuevo, lo vamos a ver igual más adelante. Y como ya sabemos, luego por último vendrían los procedimientos de decisión e indicaciones complementarias. ¿Bien? ¿Hasta acá alguna pregunta? Si no hay ninguna pregunta, vamos a pasar a lo último. Tengo todavía unos minutitos, me extendí más de la cuenta. Vamos a pasar a la última parte de esta clase, que ahora entonces, como ya conocemos todo lo que es el SGA, de dónde surge, cómo fue implementado, ya también hemos hablado de su estructura, es importante conocer los objetivos del SGA. Por lo general, yo les doy tiempo a ustedes que me los digan, pero estamos cortos de tiempo y quiero justamente dejarles un espacio para preguntas, así que los voy a mostrar acá en pantalla. Los objetivos del SGA van a ser mejorar la protección de la salud humana y el medio ambiente, facilitando un sistema de comunicación de peligros. También va a ser proporcionar un marco reconocido a los países que carecen de sistema. Vamos a también como objetivo tener a reducir la necesidad de efectuar ensayos y evaluaciones de productos químicos, que esto era lo que yo les decía, que justamente el SGA propone que ahora también podamos basar la clasificación de nuestra mezcla en base a la concentración de nuestras sustancias, para evitar la necesidad justamente de realizar ensayos de nuestra mezcla y poder primero encarecer todo lo que es tiempo, todo lo que es dinero, y además para preservar a las personas y el medio ambiente. Y también como objetivo vamos a tener el facilitar el comercio internacional. Esto a su vez va a implicar una serie de beneficios, las cuales los vamos a dividir en 3 partes. Una de ellas van a ser beneficios para los trabajadores, los cuales podrán contar ahora con acceso a la información sobre los peligros de las sustancias químicas que manipulan durante sus actividades laborales. A su vez, podrán conocer los riesgos asociados a la manipulación de las sustancias y las formas principales de evitar estos riesgos. También podrán advertir sobre la presencia de un peligro y la necesidad de reducir al mínimo la exposición, como a su vez el riesgo resultante. Dentro de los beneficios de los empleadores podremos encontrar mejorar la comunicación
de peligros con los trabajadores, contribuir a lograr ambientes laborales más seguros, aumentar la eficiencia, reducir los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, lo que traerá aparejado poder reducir los costos. También es importante destacar que este sistema traerá beneficios a toda la sociedad, como ser mejorar la seguridad a través de una buena comunicación de los peligros químicos, incrementar la concientización de los peligros, dando por resultado un uso más seguro de productos químicos en el lugar de trabajo, e identificar peligros, evaluar riesgos e impulsar acciones siempre en la dirección de una mejor salud laboral. Bien, con esto damos por terminada la primera clase. Bien, ¿alguna pregunta o algo que no haya quedado claro? Perfecto. Igualmente yo acá hice como un breve resumen de las preguntas más importantes que quiero que saquen como conclusión de todo este curso. Bien, y una es esta. ¿Todos los productos están incluidos en el SGA? No. Hay algunos productos que no están cubiertos en el SGA. El SGA no incluye el etiquetado vinculado con el consumo de productos farmacéuticos, los aditivos alimentarios, los artículos de cosmética y los residuos de plaguicidas en los alimentos. Hay igualmente una salvedad importante a realizar. El etiquetado sí se incluirá en esos productos cuando haya trabajadores que participen en los procesos productivos. Por ejemplo, la fabricación en donde se utilicen o estén presentes estos productos. Pero si pensamos en un producto farmacéutico para un consumidor final, no, el SGA no está incluido. Siguiente pregunta. ¿El sistema ya está implementado en Argentina? Sí, en Argentina ya está implementado por medio de la resolución SRT 801 del 2015, que fue cuando se declara el SGA de carácter obligatorio y solo está destinado, de nuevo, al ámbito del trabajo. Seguimos. ¿Hay que pagar por el libro púrpura? No, descargar este documento es gratuito. Bien, acuérdense que por ahí ya subieron el enlace para acceder a todas las versiones, pero igualmente yo en el Classroom les dejé la 5ª versión, que es la que vamos a utilizar para Argentina. Y por último, bueno, lo acabo de decir, ¿en base a qué revisión del SGA es la normativa SRT? La normativa emitida por la SRT es la 5ª edición revisada, bien, del libro púrpura, del SGA, del GHS, como le queramos decir. Bien. Ahora sí, igualmente dejo el espacio para preguntas. Recuerden, tienen todo en el Classroom, esta presentación la tienen subida. Recuerden que esto es súper teórico, entiendo que se hayan perdido, entiendo que hayan cosas que no hayan quedado claras, pero la idea es justamente la clase que viene ya empezar a trabajar con ejemplos. Bien. Quiero agradecerles a todos. De nuevo, cualquier duda, ahí veo que les están dejando toda la información. Bien, y estamos en contacto cualquier cosa. Pueden hablar a través de ahí, pueden hablar a través de Classroom, de donde les quede más cómodo. Muchísimas gracias.